Gloria a Dios. Dios es bueno, amado. Su misericordia es para siempre. No sé si realmente lo entiendes, porque a veces te habitúas y al habituarte como que pierdes sentido o lo haces en automático. Pero quiero que sepas algo: si Dios no fuera bueno, tú no estarías allí sentado. Tú estarías perdido en tus delitos y en tus pecados, por lo seguro. Si Él no hubiese extendido su misericordia, a lo mejor ni siquiera estarías vivo. Dios es bueno, mis hermanos. Su misericordia es para siempre. Que eso produzca en ti un corazón agradecido, porque la palabra dice que de parte de nosotros, de los seres humanos, no hay bueno ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado a una, como ovejas que van al matadero. Él, que sí es bueno, nos buscó estando nosotros perdidos. Pudo no habernos buscado, porque es la elección de Él, no es la elección de nosotros. Es su elección. Y por eso, mis amados, cada vez que expresamos esto, podemos sentirnos profundamente conmovidos. Pocos de los que están aquí pueden decir que han sido levantados en una familia cristiana. Y si ya entregaste tu vida al Señor, sabrás que por ser levantado en una familia cristiana, eso no te hace bueno en realidad. La mayoría de nosotros venimos del mundo y podemos, haciendo un pequeño ejercicio, recordar con mucha facilidad de dónde el Señor nos sacó. Si no fuese por su bondad y por su misericordia, estaríamos todavía allí, o quizás peor. Así que, amados, de la misma manera, como te digo, no te acostumbres a escuchar Dios es bueno y su misericordia es para siempre. No te acostumbres, por ejemplo, a tomar la cena del Señor, porque cada vez que tomas la cena del Señor, debes hacer memoria que para que tú pudieras ser salvo, su cuerpo tuvo que ser partido. Porque eso es exactamente lo que decimos antes de tomar el pan juntos. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. No se te olvide el precio de tu salvación. Y entonces apréciala, valórala, pelea por ella, lucha por ella, consérvala con temor y temblor. Porque el precio que el Señor pagó no se le puede poner valor. Es algo invaluable lo que el Señor hizo. La salvación termina siendo para nosotros gratis porque es un ejercicio de aceptación por la fe, pero para el Señor le costó absolutamente todo. Y nosotros debemos entenderlo. Cada vez que tomas la cena del Señor, cada vez que comes ese pedacito de pan y tomas ese poquito de jugo de vino, entender que la sangre que tuvo que ser vertida en la cruz fue necesaria para que tú y yo fuésemos santos. Y si Él no dudó ni un instante para hacer eso por ti y por mí, nosotros deberíamos pagarnos exactamente la misma moneda y decirle al Señor: heme aquí, Señor, para lo que tú quieras. No te pondré trabas, no te pondré peros, no te pondré condiciones. Te quiero aquí para hacerlo. Quiero invitarte a que inclines tu rostro. Vamos a hacer una oración antes de comenzar la prédica. Padre, en el nombre santo de Jesús de Nazaret, venimos, Señor, ante esta presencia, Señor, para ponernos, Señor, en tus manos ante la exposición de la palabra, rogándote, mi Señor, que hagas con nosotros, Señor, así como hiciste con los dos viajeros, Señor, que iban
camino de Maús, Señor, y te pusiste en medio de ellos. Que la palabra, Señor, arda en nuestros corazones, Señor, y que nuestros entendimientos sean abiertos para poder comprender, Señor. Y podamos, mi Dios, Señor, venir en conformidad con tu palabra, con tu mensaje, en conformidad con lo que deseas de cada uno de nosotros, Señor, para asumir el lugar que nos corresponde, para ponernos, Señor, en la brecha, para caminar, Señor, en ti, por ti, para ti, Señor. Reprende al enemigo, échalo fuera de lugares secos y sin reposo, Señor. Toda distracción, Señor, llévatela en el nombre de Jesús, Señor. Todo espíritu de estupor sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor. Para que los entendimientos sean abiertos, Señor. Tu palabra, Señor, que es más cortante que una espada de doble filo, pueda penetrar a lo profundo, Señor, y hablar al espíritu, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos en medio de un ayuno congregacional. Estamos culminando el tercer día de ayuno. Amén. No te voy a pedir que levantes tu mano, pero sí te voy a decir que el Señor sabe exactamente y conoce. A Él no le podemos engañar. Se hizo una convocatoria y se supone que debes responder a la convocatoria sin que nadie te esté supervisando. El Señor conoce, el Señor ve, el Señor sabe. Y la idea de estos 3 días de ayuno, como hemos venido haciendo ayuno constantemente ya de un tiempo para acá, ha sido en favor de nuestra nación, en favor de Venezuela, pidiéndole al Señor que su misericordia se extienda sobre Venezuela, pidiéndole al Señor que nos visite. De hecho, este ayuno congregacional se llama Iglesia, humíllate por Venezuela. Amén. Vamos a estudiar la palabra para ver la parte que nos toca a nosotros como iglesia hacer en medio de la crisis que vive nuestra nación. Antes de propiamente pedirte pues que leamos la palabra y predicar, quisiera compartirte algunas buenas nuevas para que nos gocemos viendo cómo el Señor obra y cómo el Señor responde a las oraciones. Los hermanos de Santa Cena han venido trabajando en actividades de evangelismo y ayer fueron al Hospital Domingo Luciani como parte de lo que se ha propuesto hacer para el Señor en este año, habiendo orado y pidiéndole al Señor que fuera con ellos, fuera delante de ellos. Bueno, gratamente pues nos hemos quedado sorprendidos los ancianos y pastores cuando nos reportan y nos dicen: la mano de Dios se está moviendo poderosamente, pastor. Hay sed en los corazones. 60 almas recibieron al Señor en el lugar. Es recordar las palabras del Señor. La mies ya está madura. Oren para que el Señor envíe obreros a la mies para recoger la cosecha. Allí está. Hay que ir. Y nosotros somos los llamados a ir. El Señor nos llama para que nosotros asumamos el reto y entendamos que la ocupación más noble que puede ocupar un hombre nos ha sido entregada a nosotros. Simón Bolívar decía que la ocupación más noble era ilustrar a sus semejantes. Y puede ser que sí, si lo vemos estrictamente horizontal, pero al verlo vertical, la tarea más noble que puede hacer un hombre es llevarle la palabra de salvación a otro. Y por medio de esa palabra de salvación, vivificada por el poder del Espíritu Santo, lograr convicción de pecado para que esa alma se arrepienta, esa alma acepte a Cristo y esa alma sea movida por el poder del Espíritu Santo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y esa es la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros. El Señor no nos ha llamado para ser grandes políticos, ni para ser grandes empresarios, ni para ser millonarios, ni para ser cualquier cosa en el mundo. El Señor nos ha llamado para ser embajadores de Cristo sobre la faz de la tierra. Amén. Si el Señor lo pone usted en un cargo alto a nivel de política, no es para que usted se contamine. Si lo pone ahí, por cierto, que va a tener la capacidad en el corazón para no contaminarse.
Porque la política no es de Dios, la política es del diablo. La política es una ramera que no tiene nada que ver con Jesucristo. Porque Jesucristo camina por la verdad y la política se ensucia con mentira, y la mentira viene de parte de Satanás, que el Señor lo reprende. Pero si Dios considera que usted tiene el corazón de Daniel o de José y lo levanta y lo coloca en ese lugar, en esa posición, o quizás de una Esther o de un Mardoqueo, es porque desde allí usted le va a servir a Él. Usted no va a servir a los hombres, usted va a servirle al Señor y va a servir al pueblo del Señor. Porque no estamos en casa, mis amados, vamos a casa. Este no es el cielo, vamos hacia el cielo. Somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Somos embajadores de Cristo, como si Cristo anunciara por medio de nosotros: reconciliados hoy con Dios. Ese es el mensaje que tiene que salir de nuestros labios. Eso es lo que tenemos que publicitar, por usar una palabra que está de moda: Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús hay esperanza, en Cristo Jesús hay salvación. Dios nos ha permitido levantar una red de intercesores y manejan cualquier cantidad de peticiones. Creemos que el Señor va a responder. Le pedimos a los hermanos, porque comenzamos a orar por eso, que por favor nos vayan reportando. Y siempre vemos la mano del Señor. Quizá uno se habitúa, como les decía antes, a ver la mano del Señor, pero de cuando en cuando Él como que sacude las aguas y nos dice: mira, aquí estoy, ¿no? Porque hemos estado orando por un hermano que ha venido recientemente a la iglesia, su nombre Iván, y cuando pasaron el informe a los intercesores, bueno, que los médicos lo estaban declarando clínicamente muerto, la familia estaba decidiendo si lo desconectaba o no lo desconectaba de los aparatos, y mientras estaban en ese dilema, pues los intercesores hacían oración. Para la gloria de Dios, cuando la esposa fue a hablar con él, la esposa dijo: parece que no está muerto. Cuando hablé con él, comenzó a llorar y me apretó la mano. El médico decía que eso era simplemente una reacción del cuerpo. Pero lo cierto del asunto, y para hacerlo corto, es que el día de hoy el hermano Iván está en su casa, hablando por teléfono, tranquilo, porque el Señor lo va a pasar. Sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Su poder no se ha terminado, su mano no se ha cortado. Es como que si el Señor nos dijera, como muchas veces le dijo a personas que se acercaron a Él para pedirle algo, y Él les respondió: conforme a tu fe te sea hecho. Si tienes fe y puedes creer, verás la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Así que no quiero que pierdas eso de vista, amado. Y vamos a leer una porción que en este último año y medio el Señor nos ha dado ya varias veces para traer desde el púlpito, por lo cual considero que es menester que le prestemos mucha atención. La repetición es desde la perspectiva de la cultura hebrea, significa importancia. Consigue por lo menos el Salmo 136, que todos los versículos del Salmo 136 terminan: porque para siempre es su misericordia. Y habla de alguna cualidad de Dios, exalta a Dios, algún milagro de Dios, porque para siempre es su misericordia. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Para que entendamos que la misericordia de Dios supera el juicio y es más grande que los cielos. No es casualidad que de los libros de la Biblia, el único que se repite 4 veces son los evangelios, escritos por diferentes autores, pero hay 4 evangelios para indicar que el centro de la Biblia es Jesús. Y es importante entender, comprender, estudiar. Así que cuando Él viene una y otra vez sobre nosotros, trayéndonos una determinada palabra, es menester que le prestemos atención. Quiero invitarte a que busques el libro de 2 de Crónicas, capítulo 7.
Segunda de Crónicas 7. Voy a leer 4 versículos, desde el 13 hasta el 16. Dice la palabra del Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Estas son las palabras que el Señor le dijo a Salomón luego de haber dedicado el templo. Es necesario que entendamos lo que representa el templo. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, conoce, en el momento que Dios decidió llamar un pueblo para sí y escogió la nación de Israel, descendientes de Abraham, ya estando a punto de ser constituido como nación en la época de Moisés, Él decidió: yo voy a habitar en medio de ellos. Y le dijo a Moisés: construye un tabernáculo. Un tabernáculo es como una suerte de tienda de campaña con unas ciertas especificaciones que Él le dio. Y yo voy a descender sobre ese tabernáculo y habitaré en medio de ustedes. Los israelitas que vagaron en el desierto por 40 años por causa de su desobediencia, el Señor les dio órdenes de cómo tenían que hacer su peregrinaje en el desierto. Y cuando les mandaba que había que hacer campamento, había una manera de hacer el campamento. Y el tabernáculo tenía que estar en el centro. Y alrededor del tabernáculo, 3 tribus al norte, 3 tribus al oeste, 3 tribus al este y 3 tribus al sur. Todas acampadas en perfecto orden, pero el tabernáculo en el centro. El tabernáculo constituido por 3 partes: el atrio, que es el patio del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, donde Dios consintió en morar con el hombre en la forma de una nube llamada la Shekinah. Allí estaba la presencia del Señor. Cuando llegamos a la época del rey David y el Señor le permite a David conquistar Jerusalén, y Dios le dice a David: voy a escoger Jerusalén como mi ciudad, David piensa para sus adentros: no puede ser que yo, el rey, viva en un palacio y mi señor el rey viva en una tienda de campaña. Y le pidió permiso al Señor para hacer un templo. Dios le dijo que él no podía hacer el templo, que sus manos estaban llenas de sangre, pero que consentiría en que su hijo Salomón lo construyera. Así que David preparó todos los materiales y dejó todo listo. Cuando le encomendó a Salomón esta tarea, le dijo algo bien significativo que nos muestra que la idea del templo viene de parte de Dios. Conforme al modelo que me ha sido mostrado, así lo hará Salomón. De la misma manera como Moisés había hecho el tabernáculo conforme al modelo que Dios le había mostrado, Dios le había mostrado un modelo a David, y Salomón acometió la tarea y construyó el templo en Jerusalén. Construido el templo, llegó la hora de encomendarlo en las manos de Dios. Y una vez que lo habían consagrado y la presencia de Dios, dice la Escritura que la presencia de Dios entró allí en una forma como una nube que cubrió todo el templo, y mientras esa nube estaba allí, nadie podía entrar, nadie podía ministrar. La presencia de Dios estaba allí en ese lugar, hasta que se posó de nuevo allí en el lugar santísimo. Pero ahora en el templo
Y el pueblo se alegró y el pueblo se contentó. Dios estaba con ellos. Cuando en la noche él se retira a descansar, el rey Salomón, Dios le visita y le da toda una palabra profética, entre las cuales están estos versículos. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Es decir, ponga la siguiente lámina, por favor. Es lo que le está diciendo a Salomón. Van a venir días en que mi juicio será sobre mi casa. Y usted pudiera quizás pensar, bueno, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? El apóstol Pedro nos anuncia que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y comenzando el juicio de Dios por su casa, hace una severa amonestación diciendo: y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Mucho de eso tiene que ver que al no comprender que al Señor libertarnos del pecado, nos ha libertado del pecado no para que andemos otra vez en él, sino para que santifiquemos nuestra vida, nos apartamos del camino de santidad y pensamos que tenemos licencia para pecar porque estamos en Cristo, porque hemos sido salvos, porque nos hemos bautizado, así que ya no importa que haga lo malo, Dios me selló, Dios me conoce y ya no me va a pasar absolutamente nada. Eso es totalmente falso. El Señor nos llama a ser cada vez más santos y cada vez más justos. Y nos dice: yo te he capacitado y tienes el poder para hacerlo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El justo con dificultad se salva porque el justo tiene que luchar todos los días de su vida contra su carne, para que su carne no tome dominio de su vida. Tiene que luchar todos los días con el deseo, con las ganas de pecar y de hacer lo malo. Pero las fuerzas de Dios están en él o están en ella para agarrar el cuerpo y crucificarlo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero el Señor dice: mi pueblo en algún momento se aleja y yo visito a mi pueblo con juicio divino. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dice Salomón: va a llegar el día en que estas cosas van a suceder, estas cosas van a pasar, y yo te voy a decir ya desde ahora qué es lo que tienes que hacer. Y pensaba en esto, ¿no? Y yo le pedí al Señor y le decía: bueno, ¿en qué forma podemos nosotros quizás considerar que hay juicio divino sobre Venezuela? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis y observa este capítulo 6 particularmente, al Señor le han entregado un libro, un rollo que está lacrado, está sellado con 7 sellos. Y él comienza a abrir los sellos para poder abrir el libro. En el libro están escritos los juicios de Dios sobre la tierra. Y cuando él abre el tercer sello del libro sucede esto. De hecho, los 4 primeros sellos se refieren a 4 caballos que van a moverse, que van a salir y se van a pasear sobre la faz de la tierra. Si observamos desde la perspectiva de lo que está aquí sucediendo,
Porque obviamente no podemos hablar, esto va a ser algo global a nivel mundial, lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, tratando de traerlo sobre nuestra nación. Lo que está hablando acá es, vamos a decirlo así, de un desorden económico. Un desorden económico que se refleja en una alta inflación y por ende obviamente en una escasez. Para que usted un poco entienda lo que ellos están queriendo decir allí, un denario era el salario de un día. Y regularmente usted por un denario podía comprar no 6 libras de cebada, sino 48 libras de cebada. 8 veces esa cantidad. Así que lo que nos está diciendo allí, en esa sucesión de sello, cuando el Señor abre el tercer sello, se desata a nivel del sistema económico de la tierra completo, eso lo veremos en su momento, una calamidad que hagan los hombres lo que hagan y lo expresen como lo quieran expresar, no dan pie con bola y sencillamente el sistema no funciona, no camina. Porque Dios está detrás del asunto. Y lo que nosotros tenemos que aprender a ver como iglesia y no permitir que ningún hombre nos haga bajar la mirada, sino subir la mirada y ver al Señor, es que Dios gobierna el reino de los hombres. Y a quien quiere lo da, dice la Escritura. Así está escrito en Apocalipsis. El diablo que se levanta como un usurpador, para ofrecerle al Señor los reinos de la tierra si acaso le adoraban. El Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 1 lo expone cuando el presentarse el Señor a sí mismo dice: yo soy el soberano de los reyes de la tierra. Por lo tanto, el Señor gobierna y domina en el reino de los hombres. Ahí tiene que aplicar usted la fe. Y el mejor capítulo para que usted entienda que tiene que aplicar la fe, o el mejor libro, es el libro de Job. Porque la reunión que hay en el cielo, donde el diablo le dice a Dios: déjame zarandear a Job y vas a ver cómo Job te maldice en tu misma cara. Y Dios le dice: anda, ve. Cuando usted ve aquí en la tierra qué es lo que sucede, usted quizás esperaría que va a aparecer el diablo, que el Señor lo reprenda como lo pintan en los diablitos de Autobús. Él no es así, por cierto, pero con el tridente, los cachitos, la colita, todo rojito, y que va a apoyar a la gente. No, usted no ve eso. Usted ve calamidades naturales. Hombres que vienen y le roban a Job. Vientos que soplan y chocan contra una casa y matan a los 10 hijos de Job. Lo único que usted pudiera quizás pensar desde la perspectiva humana, que le parece un poco raro, así como para rascarse la cabeza, es decir: wow, vamos a expresarlo así en criollo, porque esto obviamente no es de nosotros los cristianos. Es decir, el hombre no, tiene una pava tremenda, porque todo le pasó el mismo día. Pero más allá de eso, usted no puede decir más nada de que aparecieron los demonios, eran los que estaban soplando, eran los que estaban en los sabeos, que vinieron a quitar a los camellos, vinieron a quitar a los burros. No, eran puras calamidades naturales, que el hombre natural la iba a explicar en el plano natural, y cuando viniera alguien a tratar de explicarle en el plano espiritual, le iban a decir: tú lo que estás es loco. ¿No te estás dando cuenta que todo está pasando normalmente en el plano natural? Y sí, los cristianos tenemos algo de loco, porque entendemos que nuestro Dios es sobrenatural y se mueve en el plano sobrenatural. Así que todo proceso de inflación y de escasez, detrás está Dios mostrando juicio sobre esa nación. Y yo no tengo necesidad de explicarles, porque muchos de ustedes carecen de cosas en su casa, porque no las consiguen o porque no las pueden comprar porque son excesivamente caras. Hoy en día estamos, por ejemplo, que usted no puede comprar una Pepsi-Cola de 2 litros. Porque cuesta 10,000 bolívares. Si usted gana sueldo mínimo, usted puede comprarse 4 y se queda sin sueldo. Eso es inflación, eso es una calamidad económica, y quien está detrás de la calamidad económica es el Señor, mostrando su enojo, mostrando su desacuerdo. ¿Y cuál es el enojo, el desacuerdo del Señor? Bueno, si vemos hacia afuera, podemos ver la cantidad de santeros que hay hoy en día, la cantidad de espiritistas que hay hoy en día, la cantidad de brujos que hay hoy en día,
la cantidad de hombres y mujeres que andan en inmoralidades sexuales hoy en día. Presión que se hace sobre los gobiernos para que acepten igualdad de género y permitan el matrimonio homosexual. Tirando por tierra el establecimiento de la familia dado de parte de Dios, un hombre y una mujer. Eso es lo que estamos viendo fuera. En muchas naciones del mundo lo estamos viendo también en nuestro país. Eso es desagradable delante de los ojos de Dios. Y Dios comienza a mostrar su enojo. Ahora, la iglesia, y este es el punto donde voy, porque yo puedo ver todo eso y decir, wow, todo está viniendo por esto que está acá. Pero ya va. Es que el juicio comienza por la casa de Dios. Antes de nosotros comenzar a ver hacia afuera y poder ir a decirle algo al espiritista, al santero, al brujo, al homosexual, al corrupto, tenemos que ver hacia adentro y ver cómo está la iglesia. Ver si la iglesia está en santidad, ver si la iglesia está caminando rectamente, ver si la iglesia ora, si la iglesia ayuna, si la iglesia está buscando el rostro del Señor, si la iglesia se está identificando con el Señor. Porque si la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer, el juicio no solamente está viniendo por eso, está viniendo también por nosotros. Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque no estamos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. Y entonces tenemos que escudriñarnos. ¿Por qué está viniendo este juicio? Mire, vamos a verlo de otra perspectiva para que usted entienda. ¿Somos pueblo de Dios? Amén. Somos unos cuantos, ¿verdad? Amén. ¿No debería el Señor bendecir este pueblo por causa de nosotros? No negoció con Abraham y le dijo, mira Abraham, Sodoma y Gomorra, eso es un antro de perdición. Pero si yo consigo 10 justos allí, solamente 10, yo voy a perdonar la ciudad y no la voy a consumir. Eso le dice a usted lo que el Señor es capaz de hacer por amor a su pueblo. ¿No bendijo el Señor la casa de Potifar, un oficial pagano de Egipto, solo porque José estaba allí? Y cuando la mujer le armó toda una tramoya, donde él salió derechito para la cárcel, ¿no comenzó a bendecir la cárcel también? Solo porque José estaba allí. Y porque José retenía su integridad y estaba perfectamente identificado con Jesús, con el Señor, con Dios. ¿Por qué no sucede igual? Porque nosotros pudiéramos decir, bueno, déjame ver cómo es la cosa. A lo mejor estamos como en la época de Egipto, ¿no? Los que no son creyentes son los que están padeciendo y nosotros no estamos padeciendo. No sé si ha leído el relato de Éxodo, ¿no? Pero cuando vienen las plagas sobre Egipto, Israel habita en una tierra aparte porque como son esclavos no lo permite mezclarse con Egipto. Y las plagas vienen sobre donde están viviendo los egipcios y no donde está viviendo Israel. Pero eso no es lo que está sucediendo hoy en día. Todos estamos siendo afectados en mayor o menor medida. Hoy esta mañana estuvimos dando carreras buscando un remedio para Luciana porque no se consigue. Luciana es la hija de Rafael es un miembro de la Junta Pastoral. Digo que correr por aquí, por allá, llamar por acá, porque no se consigue el medicamento, conseguir uno por allá botado para poderlo traer. Todos estamos siendo afectados en mayor o menor medida. Algunos de ustedes tienen carros parados en su garaje porque no consiguen los repuestos y no lo pueden reparar. Otros de ustedes están flacos, sin ir al gimnasio. Y sí, estamos bien en el nombre del Señor, pero ya no comemos como comíamos antes. Y alguien podría decir, no, gente, comíamos en exceso. Si usted quiere justificarse de esa forma y buscarle 5 patas de gato, hágalo pues. No estoy favoreciendo el que usted coma en exceso, sino que veamos la realidad de lo que estamos viviendo y comencemos a preguntarnos, ¿por qué si yo soy pueblo de Dios también tengo que ser afectado? Yo no debería ser afectado, yo soy la niña de tus ojos. Quizá me pueden venir otras pruebas, porque ciertamente tengo que ser probado para ver si mi fe da la talla o no da la talla.
pero no verme envuelto en las calamidades que se había envuelto exactamente todo el mundo. Y sin embargo, esa es la realidad de lo que vivimos. Así que yo voy a decirles hoy, iglesia del Señor, antes de comenzar a ver afuera y echar las culpas afuera, comencemos a ver adentro y veamos qué tenemos que corregir adentro. Porque fíjense, y ya del pasaje usted lo puede desprender, y yo se lo he dicho muchas veces, son años. Ayer cuando estábamos en casa, estábamos orando, el Señor me hizo recordar. Muchas veces en la forma graciosa que Él recuerda las cosas, ¿no? Mientras orábamos ayer en la noche, en casa, el Señor me decía, mañana es cumpleaños. Mañana cumpleaños. Ay, ¿verdad? Mañana es 26 de febrero. 26 de febrero de 1984. Primera vez que pisé una iglesia evangélica y ese día me entregué al Señor. Ese día nací de nuevo. Y el Señor ha mostrado su fidelidad en todos estos años. Gloria a Dios. Comenzando esos años, tuvimos oportunidad de ir al año siguiente a ver al pastor Paul John Bishop ministrando en el Poliedro de Caracas. Y una frase impactó mi corazón porque él se paró y decía, anoche estaba orando y el Señor me mostró cuál es el problema de la iglesia venezolana. La iglesia venezolana no ora. Y yo tengo que decirle al pastor Cho, 33 años después, pastor, usted tiene razón, y sigue siendo así. Porque yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes, la mayoría van a consentir en que sí, tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, tenemos problemas esto, tenemos problemas aquello. Pero como iglesia lo que tenemos que hacer no lo estamos haciendo. ¿Sabes? El mes pasado me tocó predicar y todo un mensaje más o menos similar. La respuesta al venir al clamor por Venezuela, que alguien me decía, uno de los hermanos asiduos al clamor por Venezuela, voy a jalar la oreja porque, wow, vinieron como 60 al clamor por Venezuela. Pero ayer estábamos otra vez los mismos 30 de siempre. O sea, es como la espuma, y ya, se me acabó la... Y yo, listo. Y yo les decía en aquella oportunidad, ¿por qué te quejas tanto si no oras? Muchos de ustedes no están ayunando, y no están ayunando porque están enfermos, o porque le da un patatús y ayunan. No están ayunando porque no quieren ayunar, tan sencillo como eso. Aunque el ayuno está convocado por Venezuela, y usted es un sacerdote espiritual constituido de parte de Dios, capacitado para traer sacrificios espirituales delante del altar de Dios, que a Dios le serían aceptos, usted decide, no voy a ayunar, no me quiero ayunar, no quiero pasar hambre. Y como nosotros simplemente no lo vamos a supervisar, porque ese es su rollo con Dios, usted se tendrá que parar delante de Dios y darle cuenta, Señor, yo no ayuné por esto, y sentirse justificado delante del Señor, no delante de mí. Porque lo que usted me diga, yo le voy a decir a mí. Chévere, no hay ningún problema. Si no hacemos lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿cómo esperamos que los juicios de Dios se levanten? Eso es lo que tenemos que pensar y reflexionar. Estoy haciendo lo propio, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo que Él me demanda, porque estoy inmerso en todo esto. Definitivamente lo estoy, aunque vemos su mano, porque no es que no la vemos, Él sigue siendo Dios y se sigue glorificando en medio de nosotros, pero eso no significa que no nos reclame y nos diga, estás haciendo lo que yo te estoy demandando hacer. Te estoy presionando. ¿Y cuál es la respuesta a la presión? ¿Vas a endurecer tu corazón? ¿Me vas a dar la espalda? ¿O me vas a buscar más? ¿Y te vas a rendir más a mí? ¿Cuál va a ser la respuesta? Es una pregunta que cada uno tiene que hacerse. ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir que esto se mejore? Y mira, tú puedes pensar lo que tú quieras, yo no te voy a decir nada. Si tú me dices, yo creo que lo que tengo que hacer es marchar por el gobierno, yo creo que lo que tengo que hacer es marchar por la oposición, haz lo que quieras. Pero yo te digo como tu pastor, que eso no es lo que el Señor te demanda. El Señor te demanda que tú ores y que tú ayunes y que tú clames. Otros van a ir a marchar, otros van a ir a hacer, que no conocen a Dios, pero tú que conoces a Dios, a ti que te resplandeció la luz de Cristo, que conoces el mundo espiritual, tú sabes que lo que tienes que hacer es orar, clamar y ayunar. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que el Señor te demanda. Y yo te voy a retar con esto, para que tú veas que el Señor, el sistema del mundo, le tiene sin cuidado si primero no se resuelve el problema del pecado. Y yo te invito a que tú busques en el Evangelio
una sola palabra en contra del imperio romano. A que tú busques en el Evangelio una sola palabra en contra de la esclavitud. Que no hay nada más terrible que la esclavitud. Y el Señor no le dice, rebélense, levántense en armas y sáquense el yugo de la esclavitud. Todo lo contrario. Le dice, sírvele a tu amo como si le sirvieras a Cristo. Y al amo no le dice, libértalo. Le dice, mira cómo lo tratas porque es un hermano. Y delante de mí yo no hago acepción de personas. Entonces se ha preguntado por qué el Señor hace eso. Porque el Señor no está tan interesado en el sistema del mundo que tenemos nosotros para relacionarnos unos con otros, como en que se resuelve el principal problema que tenemos, que es el pecado que hay en nuestro corazón. Entonces la iglesia, antes de levantarse y hablar de injusticia social, tiene que hablar y levantarse de injusticia moral, tiene que hablar de pecado que lo está alejando a la humanidad de Dios. Y eso es lo que hacen nosotros los cristianos radicales. Porque es decirle al musulmán, al budista, pero es decirle también al cristiano tibio, al cristiano carnal, no vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno, te vas a perder. Porque el único camino que conduce al Padre es Jesús. Dice su palabra. Si tú eres cristiano, tú sostienes la palabra de Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y otro mensaje no puede salir de nuestros labios. Usted no puede hacer un mensaje de todos los caminos conduce a Dios, tranquilo, va bien. Porque eso es mentira. Así que es la hora en que el Señor nos pone contra la espada y la pared, ¿sabe? Porque Dios se los dije hace un tiempo atrás también. Porque muchos de ustedes son nuevos en el Evangelio, recién llegados, desconocen las palabras proféticas que han sido dadas de antes, que comenzaron en el año 82 sobre esta nación. Si la iglesia no clama, si la iglesia no gime, si la iglesia no ora, como hizo el pueblo de Nínive cuando escuchó la palabra de juicio que vino por boca de Jonás, todo lo que el Señor ha hablado va a terminar sucediendo y va a terminar pasando. Porque nos hemos enfocado, y muchos de esos profetas de aquel entonces que todavía están vivos, lo insisten aún y dicen, sí va a venir un tiempo de avivamiento para Venezuela, pero no entienda el tiempo de avivamiento como un beneficio social o como un beneficio económico. No, entiéndalo como almas viniendo a Cristo. Ese es el avivamiento, las almas convirtiéndose. Es lo que vivió Gales en 1904. En 1904 Gales experimentó algo como nunca había experimentado, y creo que como nunca antes experimentó en ningún país. Los reportes de la época dicen, mira, los bares los han cerrado, los bares quebraron, no hay quien tome, no hay quien beba. Los policías están armando grupos de canto para ir a cantar en las iglesias porque no hay presos que cuidar en las cárceles ni presos que perseguir en las calles. Ellos son fanáticos del fútbol. Dice, los estadios se están quedando vacíos porque los jugadores no están en la cancha, están en la iglesia. Fueron 2 años donde literalmente el cielo tocó la tierra. La gente quería ir a Gales. Y muchos testificaban que cuando cruzaban la frontera entre Inglaterra y Gales, dice, algo pasaba. Ahí se estaba moviendo algo que ellos no lograban entender. Cuando hablamos de avivamiento, de eso es lo que estamos hablando. Que paralelo con un avivamiento como ese, muchas veces viene una bonanza económica, porque Dios bendice de esa forma, aún a sabiendas que muchos van a endurecer su corazón gracias a esa bonanza económica y olvidarse nuevamente de Dios. Eso es otra cosa. Tienes que entender cuando pides avivamiento qué es lo que estás pidiendo. Estás pidiendo que las almas se conviertan. Amén. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, donde el poder de Dios sea visible y manifiesto, donde el perdido alcance salvación. Porque si esto se llena, pero no de salvos, sino de puros perdidos que les gusta, porque no, es chévere, y me gusta como suena el tamborcito y me gusta porque todo el mundo le da besos y abrazos, pero todos nos vamos a perder, entonces no sirve de nada. Mejor que seamos pocos, pero salvos. Que veamos el rostro de nuestro Señor cuando el Señor aparezca. Eso es un avivamiento. Pero tiene que examinarse la casa del Señor. Estoy caminando en santidad, estoy caminando en rectitud, estoy caminando en justicia.
Pudiera hablarte de más y más cosas, ¿no? A propósito de vernos bajo ese juicio del Señor, pero voy a dejar solamente ese porque me parece que es un elemento visible y notorio contra el cual, si lo ves como los ojos de los hombres, tú vas a poder argumentar cualquier cosa. Dependiendo, pues eso es otra cosa que lamentablemente, bajo el precepto de algunos hermanos predicando desde el púlpito, es que el hombre es un ser político, y permitiendo entonces la inclinación hacia un lado, hacia otro lado, sin hablar desde el púlpito y decir, bueno, si somos un ser político, nuestra política es Cristo. Somos embajadores de Cristo sobre la paz de la tierra. Entonces, si yo lo voy a explicar desde esa perspectiva, un embajador de una nación foránea no se mete en los asuntos de la nación donde está representando. Y si yo soy embajador de Cristo sobre la paz de la tierra, aunque yo soy venezolano de nacimiento, no tengo que ver con los asuntos políticos de Venezuela, porque mi nación dejó de ser Venezuela en el momento que me convertí y se convirtió en el cielo, en la nueva Jerusalén, y soy embajador de esa nación aquí sobre esta nación que me vio nacer desde la carne, pero que hoy en día me tiene en medio de su suelo, hablando y predicando de Cristo como embajador de Cristo sobre la paz de la tierra. Entonces no me voy a meter en asuntos políticos, sino que voy a predicar al Cristo del cielo, al Cristo que vive, y voy a decirle a la gente, hay esperanza en Cristo solamente. Porque si se levanta un gobierno humano que te resuelva todos tus problemas sociales y todos tus problemas económicos, pero no resuelve el problema de tu corazón, tu felicidad dura hasta que llegues a la tumba. Porque una vez que llegues a la tumba, lo más cerca que estuviste del cielo fue el periodo que viviste en la tierra, pero luego no vas a estar con el Señor. Y sería yo un falso ministro de Cristo si predicara otra cosa. En estos días leí una frase contundente, porque el hermano expresaba y decía, la tierra, hablando de los países en general, la tierra es el lugar más cercano al infierno que los creyentes tendrán que soportar. Pero es el lugar más cercano al cielo que los no creyentes jamás lograrán disfrutar. Porque la tierra no es el cielo. Y hasta que la iglesia no entienda eso, que no importa que estemos en un sistema de esclavitud o en un comunismo o en una bonanza económica, como usted la quiere llamar, eso no es lo que importa. Lo que importa es que usted y yo seamos salvos. Que usted y yo tengamos a Cristo en el corazón, así pasemos hambre, así pasemos necesidad, así tengamos que decir como Pablo, yo, prisionero de Jesucristo, porque estaba preso de verdad. No estaba haciendo retórico, diciendo, ay, hoy me levanté con ganas de decirle esta bonita frase, prisionero de Jesucristo. No, es que estaba preso de verdad. Pero eso no lo amilanaba, porque él no estaba pendiente si Nerón incendiaba Roma o no incendiaba Roma, o si el emperador de turno hacía aquello, hacía lo otro, o si las legiones romanas venían, invadían. No, él no estaba pendiente de eso. Él estaba pendiente de hablarles a todos de Cristo y decirle, Cristo te ha venido a salvar, Cristo te ha venido a libertar de un opresor que es 1000 veces, 1.000.000 de veces más terrible que el imperio romano, y es el diablo que el Señor lo reprenda. Es tu carne que te lleva cautivo a hacer lo que no quieres hacer. Hasta que la iglesia no entienda eso, nosotros la iglesia no entendamos eso, y salgamos de nuestro sopor, de nuestro estupor, y entendamos a lo que el Señor nos ha llamado y qué es lo que realmente nosotros podemos aportar a esta nación, pudiera ser entonces que la parte final de esas profecías antes del avivamiento, que no es otra cosa sino, viene un comunismo sobre Venezuela y la iglesia va a ser perseguida, las iglesias van a ser cerradas, los pastores van a ser puestos presos. Ninguno de nosotros quiere eso. Yo no lo quiero. Yo leo que los países donde finalmente se ha instaurado un comunismo, la vida de la iglesia es miserable desde la perspectiva social y desde la perspectiva económica. Es quizás la iglesia más gloriosa desde la perspectiva del poder y del mover de Dios. Válgase la iglesia china, por ejemplo, de la cual ahorita tenemos testimonio, de la iglesia de Norcorea o de Corea del Norte. No tenemos testimonio más allá de saber que existe y que está allí. Y que en el marco de esa situación de persecución de la iglesia ha crecido, pero ha sido a costa de sangre, a costa de un duro precio.
La iglesia no se reúne así como nos reunimos nosotros, ¿no? Que si se echa a perder un aire acondicionado estamos fastidio. Ya no nos dimos, ¿por qué no compro un aire acondicionado? ¿Qué calor? Yo compro más otra iglesia, ¿por qué? No se pueden reunir así. No se sientan en sillas cómodas, mullidas, tan mullidas para algunos de ustedes que se comienzan a dormir ahí en la silla. No, la iglesia no se reúne así, se reúne en sitios escondidos, con 2 o 3 personas que están allí cantando los sones, esperando a ver. Por si acaso vienen los soldados, por si acaso viene quien te va a perseguir, quien te va a poner preso. Eso es lo que decían las profecías de los años 82, 83, 84, 85 que vinieron sobre nuestra nación. Y en algún momento les dije, hablándoles, porque a cierto punto el Señor me puso un peso y me dijo, yo te permití escuchar todo eso, y tú eres el pastor que yo he puesto sobre esta gente. No te es lícito quedarte callado la boca y no hablarle de lo que tú escuchaste por el simple hecho de que algunos se van a atemorizar, o algunos van a pensar que no es cierto, que no es verdad. En el momento que finalmente, eso fue en diciembre de 2014, que el Señor me dijo que se lo tenía que hablar y se lo tenía que decir, también les dije, ahora sé por qué eso no vino antes. Porque también descubrí en ese interín que la iglesia pentecostal, las asambleas de Dios, desde el año 88 comenzaron a hacer vigilias de oración y días de ayuno, pidiéndole al Señor para que la iglesia se levantara, para que eso no viniera sobre nuestra nación, para que la iglesia tomara su lugar, para que la iglesia ocupara el sitio al cual el Señor lo ha llamado. Pero también me enteré que parte de la iglesia, especialmente los líderes, los oficiales, comenzaron a hacer una guerra a eso, y ese esfuerzo de hacer ayunos y vigilias para acá se vio cortado abruptamente en el año 2002. Así que tenemos una espada de Damocles que está sobre nosotros. Nadie puede decir al Señor, tú no hablaste, tú no dijiste nada. El Señor ha hablado, el Señor ha dicho, y ahora nosotros tenemos que responder. ¿Y cómo vamos a responder? La respuesta de la iglesia es la siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Salomón: si visito la tierra con mi juicio, dile a mi pueblo que esto es lo que quiero que mi pueblo haga. Si se humilla a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan el rostro del Señor, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo voy a escuchar desde los cielos. Yo voy a perdonar sus pecados y yo voy a sanar su tierra. Hace 3 semanas, cuando me tocó predicar, les hablaba de la convocatoria que habíamos recibido de parte de un pastor coreano de Corea del Sur para levantar una casa de intercesión acá en Caracas. Ese día le compartí buenas nuevas, porque hay parte de la iglesia, pequeña parte realmente, que sí está orando, sí está buscando el rostro del Señor. Y les comenté de la casa de intercesión que hay en Ciudad Bolívar. De hecho, en la convocatoria que asistimos nos enteramos de que ahorita actualmente en Venezuela hay 5 casas de intercesión, aunque solamente 1 hora, 24 horas al día, que es la de Ciudad Bolívar. Los hermanos están allí comprometidos en orar por nuestra nación, comprometidos en orar por Venezuela. Dios les ha abierto sus ojos espirituales a estos hermanos para poder ver cómo se mueve la mano del enemigo. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y cuando el pastor testificaba de la casa de intercesión, dice: tenemos ya 1 año con la casa de intercesión 24/7.
en este periodo que hemos estado intercediendo por nuestra nación, ha sucedido en Bolívar lo que no había sucedido nunca. Para todos es conocido los diversos brotes de violencia que se han vivido en las grandes ciudades de Venezuela. Y el pastor nos decía, pero nunca había pasado en Ciudad Bolívar. La gente siempre encomiaba a Ciudad Bolívar por ser una ciudad de paz. Se enciende Caracas, se enciende Valencia, se enciende Maracaibo, se enciende por acá, se enciende por allá, y Ciudad Bolívar está aquí, no ha pasado nada. Y si, sin embargo, a finales del año pasado, no sé si usted recuerda haberlo leído en la noticia, pero hubo un desastre en Ciudad Bolívar. Fue algo puntual de esa ciudad, con asuntos de planes para acá y toda una serie de cosas, y él nos mostraba fotos de cómo estuvo la ciudad. Dice, pero nosotros entendimos que era un ataque del maligno. Y los pastores nos levantamos y le dijimos a las congregaciones, la casa de intercesión no se detiene y vamos a ir. Había que ir a pie, había que atravesar territorios que tú no sabías si te iban a pegar un tiro o no te iban a pegar un tiro, porque todo estaba que no se entendía nada y era todo contra todo. Pero llegamos a la casa de intercesión y ahí seguimos clamando, ahí seguimos buscando el rostro del Señor. Y algunos comenzaron a salir y llegaban a los sitios, nos mostraban calles cerradas, que la gente había cerrado sus calles porque tenían miedo de que esa noche se le fueran a meter a ellos, y estaban todos como que en son de guerra, y identificándose como siervos de Dios, como ministros de paz. La gente accedía a reunirse con ellos y a hacer oración para pedir que la paz sea sobre esa ciudad, y lograron vencer, y siguen haciendo intercesión las 24 horas, porque, amados, el poder de Dios se mueve en la oración. Ellos entendieron, y voy de nuevo a lo que les decía antes: si usted baja al plano natural, usted va a conseguir mil y una razón de por qué eso sucedió ahí en Ciudad Bolívar, y probablemente en el plano natural esas sean las razones, pero en el plano espiritual el enemigo se levanta contra esa ciudad que está haciendo intercesión 24/7 y viene con elementos naturales para tratar de que esa iniciativa se caiga y no se siga haciendo. Ellos lograron ver, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra el gobierno, no tenemos lucha contra los planes, no tenemos lucha con nada de nada, tenemos lucha contra Satanás, que el Señor lo reprenda, que está tratando de hacer que no oremos, que está tratando de hacer que menguemos en esto, que no nos reunamos. Pues no vamos a ceder, nos vamos a seguir reuniendo, vamos a seguir intercediendo, vamos a seguir clamando. Y los hermanos vencieron, porque es que todo lo que tiene que ver con oración, la esposa de mi pastor decía algo muy cierto: el día que comiences a buscar a Dios de verdad, el que te va a salir al paso es el diablo, que el Señor lo reprenda, con el propósito de desanimarte, de que no sigas buscando, de que te equivocaste de camino. Pero tienes que luchar, tienes que vencer. O poniéndolo en sentido figurado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, esta es una de las interpretaciones teológicas que se le da a esto. Hay 3 cielos. El diablo y sus secuaces fueron expulsados del tercer cielo, pero siguen habitando en los aires, refiriéndose al segundo cielo. No llegas al tercer cielo si no atraviesas al segundo. Y así que cuando comienzas a orar, consigues una resistencia en ese segundo cielo que no quiere dejar pasar. Y tú aquí estás orando postrado de rodilla, y el ángel le decía a Daniel: apenas comenzaste a orar, fui enviado a darte respuesta. Pero el príncipe de Persia se me opuso, y durante 21 días no pude pasar. Tuvo que venir el príncipe Miguel para ayudarme a pasar, y yo puedo estar aquí ahora trayéndote respuesta. Porque cuando comenzamos a orar, se desata guerra espiritual, sin necesidad de que estés invocando ninguna guerra espiritual. Daniel estaba orando afligido porque había algo que no entendía, y le pedía al Señor: dame entendimiento, quiero entender esta visión que me diste, no la entiendo. Y como Daniel era muy amado, Dios le dijo al ángel: anda y explícale a mi hijo. Y el ángel salió conforme al mandato que Dios le había dado, pero hubo oposición. ¿Cuál es la parte de Daniel aquí? Orar y clamar, orar y clamar, orar y clamar hasta que llegó la respuesta. Pero la respuesta vino con una explicación de por qué se había tardado 21 días y no llegó el mismo día. La iglesia desconoce el poder de la oración, y precisamente porque hay poder en la oración, es que vienen sobre nosotros cualquier cantidad de cosas. Hermanos de años en la iglesia
son incapaces de venir a un megaculto completo. Le da beriberi, le da yello, le da flojera. O quizás simplemente no están de acuerdo, pues han levantado fortalezas en su mente a propósito de la doctrina y de cómo se manejan las cosas y tienen su propia agenda. Dios tomará cartas en el asunto, pero es cuestión de sentarse a pensar y reflexionar. Si hay una convocatoria para que la iglesia venga, ora, clame, gime, ayuna, ¿por qué no respondes a la convocatoria? Es como que no tiene sentido. Podemos argumentar muchas cosas, como argumentaron los invitados a las bodas. Anda, invítalos, y regresar a los siervos. No van a venir. Uno tiene que probar una yunta de bueyes. El otro le acaba de llegar el hijo de viaje. El otro le pasó esto, el otro le pasó aquello. Y el Señor dice, ¿saben qué? Lo que invité ya no lo quiero como invitado, pero mi casa se llena. Anda y sal. Búscame al desvalido. Búscame a aquel que está en necesidad. Búscame a aquel que tiene algún problema y tráelo porque mi casa se llena. Pero lo que invité de primero no lo voy a invitar. Así está escrito. Así está escrito. Tú y yo estamos siendo convocados. ¿Estamos respondiendo a la convocatoria que el Señor nos está haciendo? ¿O estamos pensando, no, esa convocatoria no es de Dios, es de hombre? Porque esos pastores, esos son unos hombres igual que nosotros. ¿Eres libre de pensar así también? Yo lo único que te voy a decir es lo que le decía Pablo a los hermanos de Corintio. Tienes que tener cuidado cómo sobreedificas, porque te vas a presentar delante del tribunal de Cristo. Todos nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. El punto es, mis amados hermanos, que tenemos que, antes de juzgar afuera, juzgarnos a nosotros. Y estamos haciendo lo que Dios demanda, lo que Dios nos pide. ¿Sabe qué fue triste de la convocatoria? Ciudad Bolívar es una ciudad muchísimo más pequeña que Caracas. Tiene muchísimo menos iglesias que Caracas. Y sin embargo respondieron a la convocatoria. En la primera convocatoria se presentaron 90 iglesias. A los 2 meses ya tenían la casa de intercesión. Dice, no comenzamos al día siguiente porque la casa que nos ofrendaron para hacer la casa de intercesión estaba en ruinas. Y tuvimos que poner manos a la obra para ponerla decente, que pudiera recibir gente y ahí comenzar a trabajar. Por eso no comenzamos el mismo mes, al día siguiente, sino 2 meses después que arreglamos la casa. Pero 2 meses después ya no éramos 90 iglesias que estábamos inmersas en el asunto. Éramos más de 120 iglesias comprometidas. Y los hermanos que nos visitaron para testificar son hermanos que dentro del mundo cristiano evangélico, bueno, se lo voy a poner en las palabras del hermano Bautista que se paró. Un hermano ya anciano, y él decía, yo sabía que esto era de Dios, pero yo le decía, Dios, nunca he trabajado con los pentecostales, ¿cómo voy a trabajar con ellos? Porque eso es lo que se mueve en el campo cristiano evangélico, un espíritu de división. Pero entendieron, el llamado a la oración no tiene nada que ver con que yo sea pentecostal, que yo sea bautista, que yo sea menonita, que yo sea metodista, no tiene nada que ver con eso. Es un llamado universal que el Señor nos hace. Y ahí están los hermanos orando, clamando. ¿Usted sabe cuántas iglesias se presentaron a la convocatoria? 25 iglesias. A la convocatoria hecha aquí en Caracas. No se pudo. No se pudo levantar la casa de intercesión como se quiso hacer, como sucedió en Ciudad Bolívar. Porque no hubo respuesta. Con todo, el hermano, actuando por fe, dijo, ustedes están comprometidos, yo les pido a ustedes que desde ya asuman la hora que les corresponde. Y así que pasamos al frente, se hizo una oración porque sabiamente también me pareció, vamos a evitar las peleas de que yo quiero esta hora, que dame esta hora a mí, que dame esta hora acá. Vamos a orar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, concede la hora a la iglesia que tú quieras. Y usted venga, pastor, y saque acá un papelito, aquí están todas las horas de la semana, y esa es la hora que el Espíritu Santo quiere que usted ore. La iglesia de Don Cristo tiene asignado los miércoles a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Esa es la hora que el Espíritu Santo nos ha asignado. Él nos ha pedido también que comencemos a hacer la oración desde nuestras iglesias, y comenzando desde el miércoles que viene, así lo vamos a hacer. Todo aquel que quiera venir de 10 a 11, vamos a estar aquí orando, de 10 a 11 de la mañana, aquí en el local de la iglesia, orando por Venezuela. Hay una siguiente convocatoria para el 30 de mayo. Con todos los cristianos que usted conozca, sea pastor o no sea pastor, háblele y dígale, no faltes a la próxima convocatoria. No faltes a la próxima convocatoria. Dios nos está llamando a la oración. En teoría, con la cantidad de iglesias que hay en Caracas, Caracas pudiera levantar ella solita 5 casas de intercesión. 24/7.
pero no se pudo levantar ni siquiera una. Y de hecho, cuando el pastor testificó, dijo, levantamos una de 12 horas en algún momento, pero no se sostuvo aquí de Caracas porque los pastores se pusieron a pelear. Porque todos querían ser el jefe, todos querían ser los protagonistas, todos querían que fuera la casa de oración de su iglesia o con su nombre. Por supuesto, se vino abajo. De hecho, no ha comenzado de nuevo la casa de intercesiones, como los que pusieron a la orden el local para hacer la casa de intercesión son los hermanos de Marcha para Jesús, y ahorita están en tela de juicio. Ya tampoco hay local para hacer la casa de intercesión. Así que les invito a orar, no solamente para que la convocatoria tenga resultado, sino también para que levantemos un lugar, se quiere que sea un lugar neutral, que no sea una iglesia, donde todos se sientan en gustos a ir a orar en la casa de intercesión, porque es la oración por el país, es la oración por Venezuela. Es lo que el Señor nos demanda. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amados, usted y yo no podemos entrar en la presencia del Señor si usted no va con un corazón contrito y humillado. ¿Quién subirá al monte santo de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Usted no puede ir altivo, usted no puede ir con orgullo, usted no puede ir con pecado. Dios no lo escucha, Dios no está atento a lo que sale de sus labios. Usted está orando para sí mismo, como oraba el fariseo en el templo. Hay que compungirse de corazón, y muchas veces el compungirse de corazón va también con una actitud no solo interna, sino externa, donde usted realmente se postra, se arrodilla. El Espíritu hace que su rodilla se doble. Es literal cuando la Escritura dice, viene ese día. La iglesia tendría que hacerlo voluntariamente, naturalmente, porque viene el día que para todos, creyentes o no creyentes, dice el Señor, haciendo honor a lo que es la autoridad de su nombre, dice, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. Así que ni que tengas la pierna tiesa, la rodilla se te va a doblar. Porque Dios no se para con eso. La iglesia, la novia, debe hacerlo voluntariamente. Una humillación que no solamente es de corazón, una humillación que va acompañada también externamente, de rodillas, postrados, gimiendo, llorando. Yo voy a leer un versículo que no está en la presentación, pero el Señor me lo trae ahorita. Cuando el Señor anuncia el juicio por el profeta Joel, y de la misma manera como le decía a Salomón, cuando ven mis juicios, el pueblo tiene que humillarse, el pueblo tiene que orar, el pueblo tiene que buscar mi rostro, el pueblo tiene que volverse sus malos caminos. Le decía lo mismo a Joel. Le decía, Joel, dile a los líderes que toquen trompeta en Sion, que convoquen ayuno, que convoquen asamblea, que el novio salga de la cámara, que la novia salga del tálamo, que vengan todos a hacer oración, que vengan todos a hacer intercesión. Pero la parte que impacta aquí de todo esto es cuando le dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas. Ustedes saben que aquí el sacerdote no soy yo, ¿no? Ni ninguno de los pastores, ni ninguno de los ancianos. Todos ustedes son sacerdotes. Amén. Todos nosotros somos sacerdotes. Somos sacerdocio real, dice el Señor. Sacerdocio espiritual. Y Él le invitaba que los sacerdotes de Dios vinieran entre la puerta y el altar, allí se postraran llorando, clamando, gimiendo. ¿Cuántos de ustedes lloran por Venezuela? Pero no el llanto quizás de una tristeza, de un dolor que tiene que ser, que es emocional. No, lloran en el espíritu. Se conduelen de la nación de la misma manera que se conduele Jehová de la nación. Se conduele nuestro Señor de la nación. ¿Cuántos de nosotros lloramos así delante del altar por esta nación?
Porque esa es la demanda que el Señor nos hace. Eso es lo que el Señor nos reclama. Y fíjense, para ponerlo en un cuadro, ponme la siguiente, por favor. O un bosquejo. La iglesia se humilla, ora, busca el rostro del novio, se convierte de sus malos caminos. La respuesta de Dios: oye desde los cielos, perdona sus pecados, sana su tierra. Y yo quiero que pienses en eso. Oye desde los cielos. Él está allá en su trono, sentado en su trono. Usted y yo clamamos aquí y Él oye allá arriba. No des por sentado que como Él es omnipotente y omnipresente, pues se supone que debe escuchar todas las cosas. Él escucha lo que Él quiere, porque no todo les acepto delante de Él. En el Salmo 18 David dice que él clamó, él estaba siendo perseguido. Dice: yo clamé al Señor en mi angustia, y en su trono Él me oyó, e inclinó los cielos y descendió. Cuando Él escucha desde los cielos, Él se mueve y actúa. Pero tú tienes que tener cuidado cómo tú estás orando, porque si tu oración es en el plano carnal, esa oración no va para ninguna parte. Si en tu corazón tú te has identificado con la política del gobierno o con lo que hace la gente de la oposición, tú te bajaste de tu pedestal donde el Señor te tenía colocado, donde el Señor te tenía puesto, donde te tenía guardado, para mezclarte en el pedestal de los hombres. Porque tu tarea y mi tarea es hablarle a cualquier hombre sin distingo de nada, absolutamente nada. Puede estar envuelto en inmoralidad sexual, puede estar envuelto en corrupción política de un lado o de otro, no importa. Es hablarle y anunciar las buenas nuevas del reino. Y para ello no nos identificamos ni con un lado ni con otro, nos identificamos con Cristo. Así que, iglesia, si esa es tu condición y has permitido que la división, el espíritu de división que ha permeado Venezuela de hace unos años para acá, venga nuevamente sobre ti, yo te digo a ti: arrepiéntete y vuélvete, porque el Señor no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a unidad. Somos uno en Cristo, somos uno en el Señor. En Cristo tenemos solidez, en Cristo tenemos cohesión, en Cristo tenemos unidad. Los hombres, por cercanos que sean a nosotros, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hijo, tu hermano, tu hermana, si no tienen a Cristo en el corazón, no se van al cielo. Es tan sencillo como eso. El vínculo más cercano que puedas tener con alguien se termina en la muerte. Hasta la muerte eres papá de tus hijos, hasta la muerte eres hijo de tus padres, hasta la muerte eres esposo de tu esposa o esposa de tu esposo, hasta la muerte eres sobrino de tu tío o eres tío de tus sobrinos, hermano de tu hermana o hermana de tu hermano. Allí en la muerte todo se termina. Y lo que hay después de la muerte es los hermanos en Cristo y los que no tienen a Cristo. Tan sencillo como eso. Iglesia, entiende que tu tarea, nuestra labor es levantarnos por encima de las voces que se oyen y convertirnos como esa voz que clama en el desierto: enderezad la senda, enderezad el camino, para que del cielo vengan tiempos de refrigerio. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Orar, clamar, ayunar, gemir. ¿Qué está haciendo hoy con Cristo? Estamos tratando de hacer eso, convocando actividades eclesiales. Se hace un ayuno que es todo el mes, y se te invita a que participes y te anotes para que al menos una vez haya uno de nosotros cada día ayunando por nuestra nación, ayunando por Venezuela, y pidiéndole al Señor correctamente: consume el gobierno, consume la oposición. Esas no son peticiones que el Señor va a escuchar, porque eso no es lo que el Señor quiere que usted ore. Cuando el Señor le manda a usted a orar por los reyes y por los gobernantes, antes dice: ore por todos los hombres, y le manda a orar por salvación. Porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres conozcan de Cristo. Y cuando oramos por salvación, por los hombres, por los reyes y por los gobernantes, dice: viviremos confiadamente.
sosegados. ¿Pero sosegados para qué? ¿Para que usted se monte en la hamaca y se eche viento? No, para hacer la obra de Dios. Porque esto no se acaba hasta que nos vayamos con Él. Algunos hablan, estoy cansado. Amados hermanos, usted va a tener tiempo suficiente para descansar en la eternidad. Ahorita es tiempo de trabajar y de trabajarle a Él. Él decía, mi Padre trabaja y yo trabajo. La iglesia también tiene que trabajar. Ya vendrá el tiempo para descansar. Esto no se termina hasta que nos vayamos con Él. Porque hasta que nos vayamos con Él estaremos haciendo su tarea y también luchando contra nosotros mismos porque tenemos esta carne encima. Vamos a seguir escuchando de convocatorias, no solamente de la iglesia nosotros, sino de la iglesia venezolana en general. Yo espero poder contar con ustedes. Yo espero que el Señor pueda contar con ustedes para decir, heme aquí, yo voy, Señor, heme aquí y aquí yo estoy. Si hay que ayunar, si hay que orar, si hay que ir, aquí yo estoy. Hace rato en los anuncios pasaron una convocatoria para traer alimentos para Barranca. Si usted está mal, en Barranca está peor. Si usted tiene algo que puede entregar, que puede dar de comida, tráigalo antes del 8. ¿Por qué antes del 8? Porque ya hay un hermano que dijo, yo puedo poner mi carro y yo voy. El 10 yo voy y llevo todo lo que hay aquí de comida. Y confiamos en el Señor, que el Señor va a ir con Él y va a permitir que todo llegue sin problema, para que los hermanos allá se puedan surtir y puedan seguir haciendo la obra que están haciendo. Si usted ha visto las fotos de Atilio, o si vio a José Armando cuando vino, no piense que están flaquitos porque allá en Barranca pega mucho sol. Porque tienen una dieta de maná, maná, maná y maná. Pero no se quejan, están haciendo la obra del Señor. El maná para ellos es sardina, sardina, sardina. Pero ahorita es tiempo de veda de la sardina, así que no se consigue. Así que comen lo que pueden. Pero siguen haciendo la obra del Señor. Siguen trabajando para el Señor. Siguen gozándose en el Señor. Si usted puede contribuir con algo, si Dios le está proveyendo y usted tiene, no solamente traiga para Barranca, traiga para la cesta de amor que se coloca allí, porque hay hermanos entre nosotros que no tienen. Comparta con otros. En función de lo que Dios le da a usted, comparta con otros. No le estoy pidiendo que usted se quede sin nada, pero si usted sabe que Dios le está proveyendo, no guarde más de lo que necesita. El Señor le decía al pueblo de Israel, la primera vez que vieron maná, su pensamiento fue, ¿y si no cae maná mañana? Así que agarraron todo lo que pudieron. Y esa noche se les pudrió. Y el Señor les dijo, te dije que agarraras para un día, porque yo mañana te iba a dar más. Y tú saliste de glotón, de goloso, peor aún, de no confiar en mí, y agarraste más de la cuenta. Se le pudrió. Y para mostrar que era Dios, le dijo, ¿sabes? El sábado no va a caer maná, así que el viernes vas a agarrar para 2 días y no se te va a podrir. Y ese era el único que no se podría, agarrar para 2 días y ese no se podría. Pero si en cualquier día regular agarraba más de la cuenta, ese sí se le podría. Pero no era que se le podría que nadie sabía que se le había podrido. Es que el hedor era tan grande que la gente sabía que este agarró más maná de la cuenta. La tienda estaba pero podrida. Porque el Señor también entonces los ponía de realce para avergonzar, pero no para avergonzar, para destruir. La vergüenza que viene de, ya no lo voy a hacer más porque ya entiendo. Voy a caminar derechito porque sé que quieren lo mejor para mí. Este asunto, mis amados hermanos, de la oración y de querer buscar el rostro del Señor. En estos días conseguí pongo la siguiente lámina y se la voy a traducir, la traté de buscar en español, pero no la conseguí. Andrew Murray, por ejemplo, este año Andrew Murray cumplió 100 años de haberse muerto, conocido en su época como un apóstol de la oración. Entre otras frases que él expresó, dijo, yo necesito pasar tiempo con Dios, aun cuando no sepa de qué tengo que orar. Era la necesidad de estar con el Señor, de estar en su presencia, así no dijera nada. Los que están casados, los que estamos casados, podemos entender eso. Usted a veces no necesita nada que hablar con su esposo o su esposa hablar con usted. El asunto es simplemente que esté allí. Eso es suficiente. Más nada. Se miran a los ojos un ratito, lo siguen haciendo. Ahí está. Estamos en su presencia. Ahí está. Esa misma necesidad tenemos que sentirla con el Señor. Yo digo, en cuya presencia estoy.
Los músicos pueden pasar. Voy a terminar de leer los dos versículos que faltan, que he llamado compromiso de Dios. Ahora estarán abiertos, siguiente. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. No sé si te has preguntado por qué para los judíos el muro de los lamentos es un sitio tan importante. Si estudias un poquito, te vas a dar cuenta que ese muro es un muro externo. Ese muro ni siquiera es un muro del templo. O sea, no era la pared del lugar santo, del lugar santísimo. No, era un muro de la periferia. Es lo único que quedó. Después que en el año 70 de nuestra era las legiones romanas entraron y destruyeron el templo de Dios. Sin embargo, ese sitio, en hebreo Hakotel, es sagrado para ellos. Porque ellos reconocen esta palabra profética. No fue un hombre que dijo: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar. Fue él que lo dijo. Y ellos saben que pueden orar en cualquier parte, pero ese sitio es especial para orar, porque Dios dijo de ese sitio: mis ojos, mis oídos estarán aquí en este lugar, porque lo he elegido, porque lo he santificado. Mi nombre estará en ella para siempre. Mis ojos y corazón estarán allí para siempre. Y con fe y confianza van. Usted los ve que están ahí en el muro y meten sus peticiones dentro del muro y comienzan a orar. Y están orando, 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 creyendo que Él está escuchando. El principio de fe, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que a Él se acercan. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, pastor? 2 Corintios 6:16 dice de esta forma: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Usted es el templo del Dios viviente. Y Dios ha decidido estar atento a su oración. Lo que Él dijo sobre ese templo de piedra es una realidad sobre nosotros. Y por eso le decía hace 3 semanas que aquí hay cielos abiertos, aquí en este local, porque estamos nosotros reunidos. Pero nos movemos a otra parte y los cielos abiertos se van para otra parte, porque los cielos abiertos no tienen que ver con las paredes, tienen que ver con nosotros, que somos iglesia, que somos casa de Dios. El oído del Señor está atento a nuestra oración. Su corazón está en nosotros para siempre. La iglesia tiene que entender y creer esto. Y cada vez que venimos delante del Señor, ¿por cuánto tiempo tenemos que hacerlo, pastor? ¿Cuándo veremos la mano de Dios? ¿Cuándo veremos el avivamiento? No sé, no tengo esa respuesta. Solamente les puedo decir lo que Él enseñó en la parábola del juez injusto. ¿Acaso se tardará Él en hacer justicia a sus hijos que vienen a Él de día y de noche? Hay que clamar, 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 gemir, gemir, gemir. Y Él va a responder. Y Él va a responder. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abre. Todo aquel que busca, encuentra. Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Y por eso yo quiero invitarte a que entiendas la responsabilidad que tienes como iglesia de humillarte por la nación. No esperes que la nación se humille. Son incrédulos. No tienen a Dios, no se van a humillar. Somos nosotros los que nos tenemos que humillar. Somos nosotros los que tenemos que buscar su rostro. Somos nosotros los que tenemos que orar.
Somos nosotros los que tenemos que pedirle al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mi pensamiento, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en la senda eterna. Salmo 139, versículos 23 y 24. Pidiéndole al Señor: examínanos, Señor, para que seamos cada vez más santos, más justos. Así lo demanda la palabra. En Apocalipsis dice que en la medida que vemos que todas estas cosas se acercan, que el que sea santo, santifíquese más todavía, porque el que es inmundo será todavía más inmundo. Pero la iglesia tiene que santificarse, tenemos que santificarnos. Y el oído de Dios está atento a la oración que hacemos. El oído de Dios está atento al clamor que levantamos. El oído de Dios está atento a cada lágrima que ponemos delante del altar por nuestra nación. Quiero que te pongas de pie. Vamos a cantar de nuevo lo último que cantamos antes de entrar en la palabra. Y vamos a traer esa palabra para Venezuela, para Caracas. Y espero que no tengan que venir los tiempos de persecución para que venga el avivamiento. Que así como el Señor hizo con Nínive, vea a su pueblo con ojos de misericordia, vea a su pueblo colocándose en la brecha, poniéndose delante del Señor, y responda en su misericordia y en su bondad para traer esos tiempos de refrigerio, esos tiempos de avivamiento sobre nosotros. Aleluya.